Dios bendiga a los que trabajan en este medio de comunicación de radios y televisoras, cumpliendo con la palabra profética del Señor, que el Evangelio del Reino se anunciaría en todo el mundo. Ese día voy a tocar un tema de los dos pueblos y los pactos que de una forma u otra el Señor a través de los tiempos tiene para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil, y el plan de la iglesia que tiene que ver con algo importante acerca de esos pactos. Vamos a ir viéndolo a través de la palabra. Romanos 9, vamos a Romanos 9, versículo 1 al 4, nos habla del pueblo de Israel, algo importante. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, los israelitas, que son israelitas, de los cuales es la adopción. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas. Bueno, vamos a empezar con el pueblo de Israel, que fue llamado para ser un pueblo santo, pero el pueblo desechó ese llamado, y Dios lo desechó, así lo maneja la palabra, hasta el tiempo en que el Señor venga, va a ser ingerido, porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos. Y la adopción, dice, los cuales es la adopción. Ahí vamos a buscar en Efesios 1:5, maneja qué cosa es la adopción. Habiendo predestinado para ser adoptados hijos, una adopción de hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Esa adopción era para el pueblo de Israel, pero en el 4:5 de Gálatas también nos habla acerca de que Dios envió a su Hijo, dice, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay algo importante, hermanos, es básico saber que la ley está vigente. El mismo Gálatas nos dice, el 3:15 de Gálatas: hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Cristo confirmó la ley, cumpliéndola. Nadie puede cancelar esa ley, porque hay muchos que dicen que no estamos bajo la ley mosaica, que estamos bajo la gracia. Bueno, de manera paradójica estamos bajo la ley y bajo la gracia. Ahorita vamos a ver esto con claridad, porque hay mucha confusión con el aspecto de la ley mosaica. Para poderla pagar o para que no se nos aplique esa ley que está vigente, tenemos que tener el Espíritu de vida en Cristo Jesús, como nos dice Romanos 8:2, que el Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para ser librados de la ley mosaica necesitamos ser dignos del Señor para tener su Espíritu. Hay que convertirse, hay que invitarlo a que entre en nuestro corazón, como dice el Señor en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, la adopción es ser hechos hijos adoptivos, en pocas palabras, santos, porque Dios llamó al pueblo de Israel para ser un pueblo santo, para que fueran la luz de todos los pueblos del mundo, pero el pueblo de Israel fue reprobado en ese aspecto. Y hay un texto en Romanos, si es 9, por favor, 25 y 26, como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. El 26 dice: y será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío,
Allí serán llamados hijos del Altísimo, hijos del Dios viviente, hijos. Bueno, hay una diferencia entre adoptivos e hijos legítimos, y lo vamos a ir viendo también porque ahorita nosotros tenemos la oportunidad que no tuvieron el pueblo como pueblo, el pueblo gentil, de poder ser directamente, entrar al lugar santísimo, a ser hechos hijos legítimos, porque el Señor hizo la redención en la cruz. Y es importante también entender que el pueblo de Israel va a tener su oportunidad cuando venga el Señor en el milenio. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Efesios 2:12 nos habla en plural. En aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando de nosotros, los gentiles alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos, dice. Si nosotros vemos en el texto que leímos de Romanos 9:1 y 2, dice pacto, no dice pactos. ¿Por qué? Porque era un pacto de santidad. Aquí ya habla de pactos. Está hablando de los gentiles, porque estábamos alejados sin Cristo, dice, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fue llamado el pueblo a la santidad, y la diferencia entre el pueblo en estos tiempos que son de lluvia escasa, tiempo de maldad, el tiempo en donde ahorita la maldad ha sido aumentada, y él dice la palabra que la lluvia de esos tiempos es escasa, lo vamos a ver también a la luz de la Biblia. Hebreos 9, vamos a Hebreos 9, 7, 8 y 9, por favor, para ir viendo los aspectos de diferencias de tiempos, los planes, las oportunidades para cada pueblo. Ahorita nos toca a nosotros, pero el pueblo de Israel dice que cuando venga el libertador, todo Israel será salvo, porque lo verán. Vamos a después a ver esto. Más el segundo, hablando de el lugar santísimo, el tabernáculo, el primero era el santuario y el segundo era el tabernáculo. Dice, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. El 8, por favor. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, hablando del lugar santo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Como dentro de la figura y dentro del plan de Dios todavía no está descubierto ese santuario para el lugar santo. ¿Cuál es? La sangre del Señor. Ahorita lo vamos a ver, que derramó en la cruz y que vamos a cambiar cuando venga el Señor y nos resucite en esa bienaventuranza del santo. Dice, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Entonces va a ser descubierto el camino para el santuario, para que el santo pueda ser limpiado de su archivo, que es, hablando en el 9.14 ahí, ahorita vamos al 9.14, vamos al 9.9, por favor, vamos al 9.14. Lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. No los puede hacer perfectos estos sacrificios que hacían anteriormente, y que vino el Señor a hacer su sacrificio para hacer perfecta la conciencia del alma. Y por supuesto nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Dice que la palabra en el 5:23 de Tesalonicenses de primera nos habla de el Dios de paz nos santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros. Bueno, y regresamos, por favor. Dice que en cuanto no se podía hacer perfecto cuanto a la conciencia, el ADN que tenemos ahorita desde el Edén hasta cuando venga esa consumación de nuestra
naturaleza pecadora que nos maneja la palabra, aun cuando el Señor nos perdone los pecados, para poder estar limpios de esa conciencia que es el ADN para el santo, para aquel que no tiene que entrar al lugar, al santuario, para ser limpio de esa conciencia en el milenio. Vamos a ir viéndolo tratando de ser claros en esto, hermanos. En el 14 nos habla cómo se puede limpiar la conciencia del alma, porque hay una conciencia de nuestro espíritu que no necesita limpieza, porque es pura, ese espíritu de Dios que está en nuestros huesos, que se ha multiplicado a través de la multiplicación del hombre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Esta sangre, tenemos que ser cambiados de nuestro ADN en el milenio cuando resucitemos, para que podamos estar limpios para aquellos que van a ese pacto de hijos adoptivos. Lo que vimos al principio, que Israel era la adopción en ese tiempo pasado, que estuvo llamado, y que ahora llamaré a mi pueblo que no era mi pueblo, a mi amada que no era mi amada, que somos nosotros, es nuestro tiempo, y tenemos la oportunidad de entrar hasta el lugar santísimo, a la perfección. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya estando presente Cristo, dice el 11 exactamente, gracias, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo en el milenio, para entrar a la perfección, aquellos que se queden en el santuario serán hijos adoptivos, pero los que entren al tabernáculo van a ser perfectos como hijos legítimos, como hijos de Dios y no adoptivos. Dice algo importantísimo: no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. ¿Por qué? Porque la sangre que derramó el Señor en la cruz, que es eterna, va a cambiar nuestro archivo del ADN que tenemos en nuestra alma, que está contaminado y que hace que nosotros pequemos, que tengamos iniquidad, que es el ADN que maneja, como dice la palabra, se llenó de iniquidad, hablando del ángel caído, y pecó. La iniquidad que traemos en nuestras venas hace que pequemos, pero el Señor, a través de una sangre nueva, un ADN nuevo, y por eso dice que el vino se pone en odres nuevos, el vino nuevo. A eso se refiere el Señor cuando habló de su sangre, que representa el vino en la Santa Cena. Bueno, lo importante es que podamos entender que todo esto es no hecho de manos. La creación que viene en el milenio no es humana, sino que es del Señor Jesucristo, haciendo la obra de santificación en el santo y haciendo la obra de perfección en el hombre, que va a ser hijo legítimo y que va a ser ángel de Dios, que va a ser hijo y que va a gobernar los cielos por haber entrado a esa perfección completa, a esa nueva criatura que nos habla la Biblia. Podemos entender en 1 Pedro 3, 20 y 21 nada más como una referencia importante. Dice que los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de los antes de Adán, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, 8 adámicos, la familia Noé. El 21 dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, el agua, no quitando las inmundicias de la carne. Las inmundicias de la carne, nuestro ADN lo quita la sangre del Señor, lo acabamos de leer en 9:14, de ahí mismo, de Hebreos 9:14. Sí, como demanda de una buena conciencia. La conciencia
del ADN, de la sangre del Señor Jesucristo, que vamos a ser cambiados de sangre. Por eso también nos habla Apocalipsis de vi las almas de los degollados por el testimonio y por la palabra, que no habían adorado a la bestia en su imagen, y reinaron y vivieron con Cristo 1000 años, los 1000 años en donde le habla el Señor a través de el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que ese día, el milenio, que son 1000 años, que es 1000 años es como un día, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de Dios, porque lo bueno viene de Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día, los 1000 años que habla Apocalipsis, en el 24 y el 26, ese día que es el séptimo día, el que Dios quiere que guardemos, no es el día de ahora, que hay muchos que confunden guardar el sábado de estos tiempos con los 1000 años, que son el séptimo día del Señor, que es un tabernáculo y un santuario no hecho de manos de hombres, sino que viene Dios en la persona de Jesucristo a hacer la obra de perfección en el santo, a quitarle el archivo maligno que tiene y ponerle un archivo limpio de su sangre, y para el perfecto darle el conocimiento de Dios para poder llevar esa multiforme sabiduría de la iglesia, que va a ser llevada a los principados y potestades en los cielos, porque el Espíritu de Dios es perfecto y no necesita limpieza, es limpio, es santo, es perfecto. Bueno, siguiendo el punto importante, Hebreos 8, capítulo 8, 10, 11, y después vamos a ir a un texto más adelante, nos dice acerca de el pacto, un nuevo pacto, por lo cual ese es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, de esos días de maldad que hay. Dice el Señor: daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndoles dice: aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Israel y Judá, que nosotros traemos la línea del Señor, que es de la tribu de Judá, está hablando de los dos pueblos, y hay un nuevo pacto. Todo el mundo dice que estamos en el nuevo pacto. Podemos preguntar a cualquier teólogo y dice: no, sí estamos en el nuevo pacto, pero el nuevo pacto lo podemos volver a leer, el 8, 10 y 11. Hay una condición para el nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de estos días, cuando venga esta consumación, venga la ira y después venga el Señor a gobernar la tierra. Dice el Señor: daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El 11, por favor. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. No es el tiempo de ahorita el que se está enseñando la palabra, sino que en el tiempo milenial, dice Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. En ese tiempo que venga el Señor, viene la bendición de conocer esa gloria del Señor, ese camino de perfección, tanto para el alma como para el perfecto en el espíritu, acerca del conocimiento de Dios. Entonces no habrá, en ese tiempo no estamos en el pacto nuevo, como dicen muchos teólogos, porque lo podemos ver en Hebreos también, el capítulo 11 de Hebreos 40, nos maneja la palabra acerca de que los grandes hombres de la fe, que por promesa, ellos tenían la promesa, como Abraham, que hizo una obra perfecta, que Dios le dijo que sacrificara a su hijo y lo iba a hacer, y lo maneja Santiago como una obra perfecta, y es el padre
dice, gracias a esa obra vino para nosotros la bendición, para el pueblo de Israel y para nosotros. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Todos los grandes hombres de la fe que habla el capítulo 11 de Hebreos van a ser perfeccionados cuando venga el Señor. Ellos tuvieron la promesa, tenían el Espíritu del Señor, porque lo dice la palabra también, que muchos de ellos, el salmista, el rey David, dice que profetizaba las aflicciones del Señor por el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pedro. Bueno, ellos tenían el Espíritu que es para los adoptivos, pero los llamados como Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos, David, Daniel, todos esos grandes hombres de la fe, por promesa, van a estar ahí para ser perfeccionados. Hay mucho que hablar de esto, pero lo importante es que nosotros podemos obtener el Espíritu del Padre para posteriormente ser perfeccionados junto con ellos. De manera directa, ellos no tenían esa oportunidad porque el Señor no había hecho la obra de redención, de poder entrar al lugar santísimo. La importancia de los planes de los pueblos necesitamos entenderla, porque aquí estaba el texto en el sentido de que el pueblo de Israel tuvo oportunidad para ser santo, pero en ese tiempo no podía ser perfecto. Así lo dice el texto que leímos, que esos sacrificios no podían hacer perfectos al hombre, sino que a través de estando presente Cristo, cuando venga el Señor en el milenio, dice que Israel, ese pueblo amado, que son las promesas, va a multiplicarse como la arena del mar, dice la palabra, la promesa a Abraham, como las estrellas del cielo, y tendrán la oportunidad, dice el capítulo 3, versículo 7 de Zacarías, nos maneja al pueblo de Israel, viene hablando del pueblo de Israel. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, hablando del milenio, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Entre los colados, tanto grandes hombres de la fe como gentiles, la primera iglesia también la podemos manejar como parte de un grupo que alcanzó esa bendición de colarse como perfectos. Van a estar ahí para ser perfeccionados durante los 1000 años en que el Señor va a desmanchar, desarrugar, emblanquecer, purificar a su iglesia y también a los santos que son parte del reino, que son administradores y que tienen otro tipo de gloria y de recompensa, pero que como santos verán al Señor y estarán en el reino de los cielos, siempre y cuando nos maneja la Biblia, que podamos tener ese espíritu que nos habla el apóstol Pablo en el 13:2 y 3 de 1 Corintios: si repartiere toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, no tengo el Espíritu del Señor, de nada me sirve, dice. Y el siguiente, el 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Dice el 2, nada soy, y el 3, de nada me sirve. Y en el Gálatas habla, el 6:15 de Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Bueno, aquí habla de si no se santifica uno, como dice el texto de nada soy,
lo que leímos ahorita, si no tenemos el Espíritu de Jesucristo, como nos maneja el 8:9 de Romanos, no dice al final del texto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Nada somos, porque no vamos al reino y porque no vamos a tener vida eterna, aunque vayamos al paraíso como salvos. No, bueno, hablando de los que alcancen este pacto de salvación por no seguir al Señor, por no dedicarle la vida al Señor en ese tiempo que es de prueba para nuestra vida, que realmente vale la pena, que es después de esta vida. Y si no tenemos al Señor, no somos de Él. Vamos a ir a un paraíso. Aquellos que no sigan al Señor, que no quieran convertirse, que no quieran seguir la luz para poder alcanzar mínimo como santo, que puedan ver al Señor, que vayan al reino de los cielos, que resuciten cuando venga el Señor en la bienaventuranza de lo que es la resurrección de santos, y por supuesto los perfectos estarán ahí. Todo esto tiene que ver con los planes de Dios en el milenio. El Señor va a ingerir, Romanos 11, 25 y 26, habla el apóstol diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, cuando habla en Hebreos acerca de esto, cuando se cumpla hablando de lo que nos maneja la palabra, es un cayado de gracia, un cayado de suavidad que se quiebra en nuestros días con relación a nosotros en nuestro tiempo de los gentiles, para que después venga un tiempo de ira y posteriormente venga el plan del Señor, que es una creación no hecha de manos, como dice la palabra en Hebreos. La importancia, el 26, por favor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Bueno, también para el pueblo de Israel viene el tiempo en donde va a ver al Señor en el milenio, y ya no será por fe, sino será por ordenanzas, así lo leímos en el 3:7 de Zacarías, y va a haber una abundancia de reyes, de aquellos que puedan obtener el Espíritu del Padre para ser hijos, para tener la bendición de gobernar los cielos. Por eso dice: si tú andas en mi ordenanza, yo te daré parte entre esos que están aquí, los que hablando de la lluvia escasa, nos colemos en ese tiempo, estaremos ahí ordenando el reino terrenal. Dice: si tú estás en mis estatutos, en mis ordenanzas, guardes, anduvieres, dice, guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, la casa de los cielos. También tú guardarás mis atrios, y entre esos que aquí están te daré plaza. La bendición del pueblo de Israel viene para el milenio, en donde no faltará varón, dice en los profetas, que se siente en el trono de David, en el trono del Señor, en los segundos tronos, como lo dice el Señor: el que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Es la bendición de alcanzar esa estatura del varón perfecto, en Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. El conocimiento del Hijo de Dios, esa unidad de fe y conocimiento. Nos maneja el profeta Isaías en el 53:11. Dice que con su conocimiento justificará a muchos. Dice: el trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, a través de su sangre vamos a quitarnos esa iniquidad. Por eso habla la palabra
Una cosa es ser borradas las iniquidades y otra cosa es ser perdonadas las iniquidades. Al santo se le perdonan las iniquidades, pero no se le borran porque su gloria es en el alma y lo va a limpiar a través de su sangre, le va a quitar esa naturaleza del archivo maligno que hay en nosotros ahorita. Para el santo, para el perfecto, las iniquidades serán borradas, para el santo serán perdonadas. Esa es la diferencia entre perdón y desaparición de algo. Vamos a comentar la bendición que habla la palabra con relación a Daniel 7:27, con relación al reino, al señorío, que todos los perfectos tendrán la bendición de estar en ese reino de los cielos, primero en el reino terrenal, que nos habla el 5:10 de Apocalipsis. Dice que nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Primeramente vamos a conocer cómo aprender a gobernar el reino terrenal para ir a gobernar los cielos. Esa es la expresión también de los planes del Señor. Y aquí nos dice del reino celestial, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, los perfectos, los que van a ser hijos legítimos, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Es la importancia de poder alcanzar la perfección. Hay que ser dignos para la santificación y hay que ser, como dice el Señor, ser vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas para poder ir por la perfección. Ese es el primer mandamiento, para poder estar ahí como perfectos. Vamos a terminar. El conocimiento, nos habla la palabra acerca de Efesios 3:10, nos dice sobre, ya lo toqué, sobre la iglesia. El conocimiento que va a tener la iglesia es un conocimiento divino, va a ser una inteligencia de primer orden, que todo lo sabe, dice la palabra. Dios es omnisapiente, todo lo sabe, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia, los principados y potestades en los cielos. Esa es la sabiduría que va a adquirir el perfecto, una sabiduría que todo lo sabe, dice omnisapiente, omnipresente, porque podremos estar en muchos lugares, como lo maneja la Biblia, que Dios es omnipresente, a través de los espíritus que obtendremos para poder hacer el trabajo de la omnipresencia. Y por último también omnipotentes, porque como dioses, como dice el Señor en el Salmo, vamos a tener una potestad todopoderosa como el Señor Jesucristo. También nos maneja la inmortalidad, como el Dios es inmortal. Si seremos dioses como Él, como el ángel de Jehová, nos habla Zacarías 12:8, que aún el más pequeño será como el ángel de Jehová. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, y como el ángel de Jehová delante de ellos. Como ángeles de Jehová, todopoderosos. Ese es el pacto mayor, que el hombre no lo cree porque no camina en la cuestión de la fe, y se le hace locura que esto es un cuento de fábulas, porque no camina y no toca, no tiene certeza, porque tiene que crecer de fe en fe para descubrir esto, como lo dice la misma palabra. Job 15:15 es conocido, no tiene por conocer la iniquidad, aunque sea borrada, bueno, no borrada, sino perdonada para el santo. Dice, a quien sus santos no confía,
y ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Estos segundos cielos a los cuales nos va a mandar a gobernar los cielos y nos van a servir, así lo dice la palabra. Los santos no confían porque aunque los perfecciona en su alma, es una creación, y el ejemplo de esto es el ángel caído, el ángel rebelde. Por esa razón no confía en lo creado, y se le va a dar todo al que es divino, al que se es hijo. Dice en el 21:7 de Apocalipsis: el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El hijo legítimo, la nueva criatura, que no tendremos nada creado más que nuestro yo, que tiene que ver con algo que es lo único nuestro en este tiempo. Todo lo demás es prestado para adquirir la nacionalidad divina, el cuerpo que dice semejante al del Señor, hablando el apóstol Pablo en Filipenses 3:21, que ese cuerpo de bajeza va a ser cambiado por el cuerpo de su gloria del Señor, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Es importante que nosotros crezcamos en la comunión, en la lectura, en la oración, que es la comunión, y podamos ir palpando esa grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque no hace acepción de personas, pero tenemos que descubrir el camino correcto para entenderlo, para creerlo y para obtenerlo. Entonces, hermanos, los planes de Dios con el pueblo de Israel fue primeramente hacerlo santo, y al pueblo gentil darle la oportunidad de entrar hasta el lugar santísimo a futuro. Dice el apóstol Pablo, ya vamos a terminar, todos los que somos perfectos, pero dice un poquito antes en el Filipenses 3:12, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto. No podemos ser perfectos en ese tiempo. Por ahí había un hermano que decía eso, porque no entiende cómo es el proceso, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Proseguir al blanco, al supremo llamamiento. En el versículo 15 ya nos dice todos los que somos perfectos. Así que todos los que somos perfectos a futuro, porque el Señor va a perfeccionarnos. Eso mismo sintamos, y otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Entonces, el punto de importancia es que el Señor va a tomar ese trabajo de manos divinas, no manos de esta creación, y nos va a hacer entrar en los últimos tiempos, cuando sean presentados como ofrenda los perfectos. Ahí en el 10:14 de Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Esta ofrenda nos dice en el 9:26 que en la consumación de los siglos, dice: de otra manera fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, hablando del Señor, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Dice en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado. Dice la palabra, se presentó por el sacrificio, para que podamos entrar al lugar santísimo, siendo llevados como ofrenda a través de el pontífice Señor Jesucristo, el sacerdote que va a presentar esa ofrenda una sola vez en la consumación de los siglos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Una sola ofrenda, una sola vez, es la perfección de los que van a ser nueva criatura. No tendrán nada creado, no tendremos nada creado aquellos que nos habremos colado como perfectos, como hijos legítimos, no como adoptivos. La adopción era una promesa para el pueblo de Israel,
y no la quiso, y el Señor vino a darnos la bendición a los gentiles para que podamos tener el Espíritu del Padre para ser llevados ya directamente a ser procesados de manera perfecta. Ellos por promesa entraron, dice que sin recibir las promesas, dice, las vieron de lejos, dice la palabra en Hebreos 11:13, creo, hermano. Dice que las vieron de lejos estas promesas del pueblo de Israel, pero las van a obtener porque Dios no es hombre para que mienta, dice, conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido las promesas. Las miraron de lejos, las creyeron, y dice, saludándolas y confesando que eran peregrinos y benedictos sobre la tierra. Bueno, pues ellos, como juntamente con nosotros, las promesas de Dios, vamos a ser procesados juntamente con ellos para ser perfeccionados en el milenio, para ser presentados como ofrendas, como una ofrenda perfecta al final de la consumación de los siglos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.